¿Cómo les va? Es un hecho que nuestras fiestas y celebraciones religiosas provienen desde los tiempos prehispánicos, pero con la conquista y la evangelización se dio un sincretismo único que logró crear una forma muy peculiar y muy mexicana de celebrar nuestras diferentes fiestas. Y dentro del calendario religioso, una de nuestras fiestas muy importantes es la Cuaresma, que inicia un miércoles de ceniza justo al terminar el carnaval. El carnaval es una festividad propia de diversos países cristianos, que se realiza todos los años entre los meses de febrero y marzo. Ocurre 40 días antes de la Cuaresma cristiana, que inicia con el miércoles de ceniza, por lo que la fecha varía cada año. Tradicionalmente comienza el jueves al que se le conoce como Jueves Lardero y acaba el martes siguiente, o martes de carnaval. Las fiestas están dominadas por la música, los espectáculos, los conciertos y los disfraces, por lo que se cree que los carnavales son celebraciones en las que todo está permitido. Así, los disfraces más característicos suelen llevar máscaras, lo que permite conservar el anonimato. El origen preciso del carnaval es incierto, debido a que no se tienen datos históricos certeros que se le puedan atribuir. La mayoría de los investigadores recalcan que es una festividad muy antigua y la ubican en Sumeria hace aproximadamente 5.000 años, cuando en el Egipto antiguo se realizaban fiestas con características carnestolendas, en honor a los dioses Isis y Apis. Isis representaba a la madre creadora, diosa de todos los dioses, y Apis era el dios de la fertilidad. Los historiadores creen que el origen de la celebración del carnaval está estrechamente relacionado con las fiestas paganas tradicionales de las primeras culturas existentes en la Tierra, como las de los romanos, los cuales alrededor de los años 200 y 354 a.C. rendían tributos por medio de fiestas saturnales, lupercales y bacanales a sus dioses más queridos. En dichas celebraciones prevalecía el exceso, la lujuria y el descontrol. La fiesta que actualmente se conoce como carnaval fue un término propuesto por la Iglesia Católica en la Edad Media y significaba el abandono de la carne o descanso de la carne para la entrada a la sobriedad de la época de la Cuaresma. En nuestro país, la celebración fue traída durante la conquista y siguió posteriormente con la colonización española. La fusión de culturas hizo que la festividad tuviese sus propias tradiciones y características. Así, es fácil encontrar una mezcla de las tradiciones indígenas originarias con formas musicales europeas y en algunos casos africanas. En México, la celebración del carnaval goza de una riqueza cultural. Cada región se distingue por poseer actividades propias, como el Carnaval de Veracruz, que viene realizándose desde tiempos de la colonia. Fue reinaugurado en el año 1925, luego que fuese vetado por la sociedad mexicana. En este carnaval se realiza la tradicional quema del mal humor, en el que se incineran hechos y personajes públicos indeseables con el fin de espantarlos de la realidad y eliminarlos. También se encuentra el Carnaval de Tlaxcala, que empezó a celebrarse en el año de 1699. En él se mezclaron las danzas prehispánicas con la música que llegaba de Europa en el siglo XVII. Los grupos de danza se dividen en camadas y cada uno porta una vestimenta particular que le da un toque distintivo. Así se encuentran las camadas de catrines, de estilo antiguo, guerreros, blancos o plumeros, entre otros. El Carnaval de Campeche es uno de los más antiguos del país. Sus orígenes se remontan al año 1582, cuando por órdenes del gobernador Guillén de las Casas se originó la fiesta, teniendo como actividad más destacada la elección de la reina del carnaval, certamen que se viene realizando oficialmente desde 1930. Y además, también se realiza el Festival de las Flores. En otras regiones del país también se realizan grandes fiestas, con carrozas, desfiles, coronaciones de reinas y actividades culturales que recuerdan la alegría del carnaval. De esta forma tenemos los carnavales de Yucatán, Sinaloa, Puebla, Mazatlán,
Mérida, entre otros, que son igual de importantes y que conservan las tradiciones de nuestra cultura original y el legado de nuestros ancestros. Fue a partir de las fiestas de carnaval que el miércoles de ceniza tomó mayor importancia en el calendario cristiano, como la fecha que marca el inicio de la abstinencia. Pero para conocer su origen, hay que remontarse al siglo IV, cuando se fijó que la Cuaresma podía tener lugar entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. Para su cálculo, se utilizaba el denominado cómputus. En los siglos VI y VII, cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal, algo que jamás ocurría en domingo por su condición de festivo, por lo que se movió al miércoles previo. Por su parte, la imposición de las cenizas en este día viene de una antigua tradición hebrea. Los judíos se cubrían con cenizas después de haber pecado o como preparación para algún acontecimiento señalado. Con esta práctica, pretendían acercarse más a Dios a través del arrepentimiento. Así, las cenizas tienen un sentido simbólico de muerte y caducidad, pero también de humildad y penitencia. La tradición marca que el miércoles de ceniza, al igual que el Viernes Santo, los fieles mayores de 18 años y menores de 60 deben realizar ayuno, por lo que solo podrán hacer una comida fuerte durante el día. Asimismo, comienza la época de abstinencia de carne roja y sus derivados durante todos los viernes de Cuaresma. Por otra parte, durante la celebración de la Eucaristía de este día, es costumbre que un sacerdote dibuje en la frente de aquel que lo desee una cruz de ceniza. Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Es la frase que el sacerdote pronuncia cuando impone la ceniza, la cual es obtenida de los restos que surgen al quemar las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior. La conquista no se consumó solamente con las armas. La conquista se gesta principalmente con la evangelización, en donde los frailes cambiaron imágenes prehispánicas por elementos cristianos. En donde había una pirámide de gran importancia, construyeron iglesias. En donde adoraban a una deidad prehispánica, apareció un Cristo, una virgen. Fue así como realmente conquistaron a los pueblos indígenas, cambiándoles imágenes, no tradiciones. Fue así como nuestras fiestas se convirtieron en paganas religiosas. Culhuacán es un pueblo originario cuya religiosidad es fundamental para entenderlo, además de que guardan con orgullo las tradiciones heredadas. También son una estirpe noble, con herencia tolteca, y donde sale el primer tlatoani mexica, dando paso a todos los tlatoanis o reyes aztecas. Y para hablar más al respecto me encuentro en la iglesia del Calvario, donde se da un sincretismo maravilloso. Y para poder hablar más sobre el tema, me encuentro con Rosa María González, una de las mayordomas del pueblo de Culhuacán. Hola Rosita, ¿cómo estás? Hola Joel, bien, gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias por recibirme. Cuéntame, ¿qué pasa aquí en la iglesia del Calvario? ¿Qué había antes? Aquí en la iglesia del Calvario antes había una pirámide, Que vemos las escalinatas allá. que son ahora las escalinatas, y había una cueva. Aquí se empezó con el sincretismo, que se pactó con los monjes agustinos y el Consejo de Ancianos de Huey, México, Tenochtitlan. Ellos estaban aquí, radicaban y vivían aquí, el consejo. Ellos acuerdan este sincretismo y aparece en la imagen del Señor del Calvario, que es la imagen actual que tenemos aquí dentro de la capilla. Está que es del sincretismo de Huehueteotl. Nosotros aquí estamos al pie del cerro de Colhuacan, que ahora conocemos como Cerro de la Estrella, que es donde se celebra actualmente la renovación del tiempo o la renovación de ciclos, que es cada 52 años, conocida como Fuego Nuevo por Todos. Ahora, me cuentan que aparece el Cristo o el Señor del Calvario y que había un niño que lloraba y que por eso lo hicieron, porque además es un pueblo de canteros y que entonces los canteros lo oían llorar y construyen el templo. La leyenda del Señor del Calvario o de la aparición cuenta que unos canteros estaban trabajando en la piedra o en la cantera, que era aquí justo, y oyeron llorar a un niño. Se asomaron por un hoyito y vieron una luz.
Cuando entran a la cueva, encuentran la imagen del Señor del Calvario. Y esta es la imagen que tenemos hoy en día aquí. Esta imagen fue aparecida una vez que se concretó el acuerdo de la sustitución de imágenes por las imágenes católicas, de las imágenes de las energías que teníamos nosotros. En esta cueva teníamos la imagen de Huitzilopochtli o de la voluntad, que es la que es sustituida por el Señor del Calvario. Y también, pues aquí hacemos la ceremonia del fuego, Ahuehueteotl. Y tienen una gruta. Tenemos una gruta, una cueva. Una cueva. Ajá. ¿Me llevas a la cueva? Sí, vamos. Rosita, cuéntame, ¿qué significa esta ceremonia del fuego que acabamos de ver? Esta ceremonia tiene pues su origen es mexica. Actualmente los que nos consideramos mexicas la practicamos y se llama Tlalmanalcolhua. Y lo que significa es una invocación a las fuerzas que componen el universo para traerlas al aquí y ahora, estar aquí presentes. La ceremonia termina con Huehueteotl, que es la fuerza más grande, que es la fuerza de la que todos venimos, la fuerza creadora. Y por eso es que se llama ceremonia de fuego. Aquí en Culhuacán nosotros, después de la conquista de México Tenochtitlan y de la consigna de Anáhuac, resguardamos esta ceremonia y esta energía aquí en el Cueycolhuacán, ese era su nombre. De aquí surgen 22 familias que resguardan el conocimiento en todo el Anáhuac. Esas 22 familias son las que hasta 1989 resguardan todo el conocimiento de los antiguos toltecas mexicas. Tenemos resguardada la esencia del fuego nuevo, que es la ceremonia que se lleva a cabo en este cerro. Cada 52 años se ha llevado de forma oculta hasta hace poco y dentro de 5 años vamos a llevar a cabo el cambio de Xumolpili, que se llama al ciclo de 52 años. Esta cueva siempre se ha usado. Desde época prehispánica. Desde la época prehispánica. De hecho, en esta cueva se encontraron representaciones de Huitzilopochtli y de varias otras representaciones de otras energías. Y el Huitzilopochtli original de esta cueva está resguardada por un señor de apellido Nava aquí en el pueblo. Pero pues con toda esta cuestión del sincretismo, pues algunas personas incluso hasta la fecha piensan que es pues el diablo. Pero bueno, solo la representación de Huitzilopochtli, y en el sincretismo deciden aquí sustituirlo por el Señor del Calvario. Aquí a espaldas de mí, donde está este nicho, es donde encuentran unos canteros, porque aquí labrábamos piedra, la imagen del Señor del Calvario, que es un Cristo negro. Todo este espacio donde está el Calvario pertenece al pueblo. Okay. Esa es una de las pruebas, podría decirse, de que nosotros somos de origen tolteca. Esto es del pueblo. La iglesia católica está enfrente, que es la iglesia de San Juan Evangelista. Esa sí es propiedad de la iglesia. Pero nosotros somos independientes, solo el padre viene y oficia sus misas aquí cuando nosotros se lo solicitamos o cuando alguien del pueblo lo solicita. No hay un padre residente. Pero no hay un padre residente, y aquí los que cuidan, resguardan y por un año deciden qué pasa con el Calvario son los mayordomos. Es que los mayordomos sustituyeron a los tlatoanis, que eran los portadores de la palabra de cada barrio, o calpuli. Nosotros somos sobrevivientes de la organización Polcalpuli. Todavía la llevamos a cabo, solo que ahora le llamamos mayordomías y barrios, no tlatoanis y calpulis. Aunque llevamos casi 200 años siendo una república, la adoración del Cristo por los pueblos originarios me hace pensar que seguimos extrañando la figura del tlatoani, el cual, además de funciones militares, tenía funciones religiosas. Se murió el rey mexica, pero surgió el Cristo Rey. Estoy casi seguro que la gente de Culhuacán y los pueblos vecinos saldrían antes en la defensa del Señor del Calvario que de cualquier líder político. Y ya que en la Ciudad de México no tenemos un carnaval como el de Veracruz, Mazatlán o Tlaxcala, nos venimos a Culhuacán, lugar de gran importancia histórica en la evangelización,
Culhuacán es el centro cívico y religioso más antiguo del Altiplano Central. Resguarda importantes escenarios en donde sus habitantes aún conservan las tradiciones y celebran las coloridas fiestas y celebraciones. Está increíble la pieza y la restauración que hicieron, espectacular. Pero me dices que la joya es esta diosa, ¿no? Así es, sí te quisiera contar antes de cuál es el origen de este lugar y de dónde surge. Y para esto me gustaría contarte del exconvento de Culhuacán. Okay. No sé si tú conozcas, pero este exconvento es un exconvento agustino del siglo XVI. Sabemos perfectamente que después de la conquista armada surgió la conquista espiritual. Llegan a estos territorios, a lo que se llamó después la Nueva España, llegan los franciscanos, los dominicos y los agustinos. Y que luego fue un centro de lenguas, pero dame un segundito porque no te he presentado. Es que vengo platicando con la maestra Carmen Mendoza, directora del exconvento de Culhuacán, donde estamos encontrando unas piezas arqueológicas maravillosas. Y ahora sí, cuéntame, ¿este convento quién lo hacen? El primer asentamiento que se da aquí de las órdenes es de franciscanos, promedio 1530 más o menos. Lo dejan a los agustinos porque realmente no había como muchos frailes para habitar el espacio. Claro. Y no es que estuviera esta construcción tan maravillosa que seguramente más adelante vas a mostrar. Y llegan los agustinos, más o menos en 1558 empiezan la construcción de este lugar. Lo que se me hace interesantísimo es que funcionó como centro de lenguas y de aquí aprendían las lenguas autóctonas para ir a evangelizar, ¿no? Así es. Aquí funcionó como seminario de lenguas, como bien lo dices. Okay. Aprendían la lengua de la población indígena del lugar, al tiempo que ellos también les enseñaban algunos artes y oficios. Entre esos podemos destacar la parte que es lo que le llamamos los tlacuilos, que son pintores y que ellos plasman en los muros de este lugar importantes pinturas. Y que de alguna manera converge este conocimiento prehispánico y este conocimiento europeo, ¿no? Español sobre todo. Y esta diosa que es la protectora, cuidadora del maíz. Diosa de la fertilidad. Diosa de la fertilidad. Sí, el exconvento funcionó más o menos promedio 1750 y tantos, no tengo el dato exacto ahorita, pero queda abandonado un tiempo. Luego es rescatado por la Secretaría de Educación Pública y en 1943 se le otorga a Lina. Se hace un rescate arquitectónico y demás. En 1984 se abre al público como centro comunitario Culhuacán. Por eso a veces la gente se pierde en el sentido de, ¿es un exconvento del siglo XVI o es un centro comunitario? Porque tienden a confundir las funciones y actividades de un centro cultural con este centro comunitario. Nace con ese nombre porque la finalidad era abrir este espacio para vincular los museos, que no tuvieran esa manera tan cerrada de solamente no hables, nada más camina, no toques, sino que permitiera que la gente cercana a la población se vinculara con las actividades del lugar. Se invita a la comunidad, se crean programas como talleres, exposiciones, conferencias que tienen que ver con proyectos que me preguntaba sobre la diosa Chicomecuat, que son proyectos de rescate arqueológico. Te comentaba que en lo que conocemos como espejo de agua, que está en la parte que se llama Parque Histórico de este lugar, se hizo un rescate arqueológico donde emanaron estas piezas, que es la diosa Chicomecuat, diosa de la fertilidad, que dan cuenta de las acciones y fiestas, costumbres religiosas que tenían. Y otra de las piezas que surgen también es este brasero ceremonial. Que es bellísimo. Por supuesto no se encontró como tal, se fue armando. Uno de los trabajadores del lugar ayudó a la restauración del mismo. También se encontraron una máscara de Tlaloc, otros elementos que nos dan, como te había ceremoniales. dicho, se referencia a esto. ¿Y qué otras actividades realizan aquí en el centro comunitario? Bueno, además de las que se han realizado de rescate arqueológico, de las fiestas y costumbres del
del pueblo de Culhuacán. También se hizo como parte de las actividades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es conservar, difundir las fiestas y costumbres de algunos de sus pueblos. Aquí la investigadora Ana Graciela Bedoya y otro arqueólogo, Juan Vanegas, se dieron a la tarea de hacer un rescate de las recetas tradicionales del pueblo de Culhuacán. Es ahí que surge este libro que se llama justo La comida en el medio lacustre en Culhuacán. Y aquí pueden encontrar varias recetas que vienen de tiempos muy, muy legendarios. Muy legendarios. Es que no hay que olvidar que este era un espacio lleno de lagos. Pues sí, de aquí se llevaban gran cantidad de productos hacia el centro de la ciudad, a través de los canales que había anteriormente. Y se sigue conservando esa tradición de ciertas recetas. Así es, la gente de aquí, oriunda del lugar, recordemos que el lugar Culhuacán es un pueblo originario, entonces se mantienen vivas muchas fiestas y tradiciones religiosas y evidentemente también gastronómicas. Su dieta estaba basada en hierbas como los quintoniles, nabos, lo que salía de las lagunas, las carpas, los charales. También de a pie de monte hay recetas de zorrillo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una investigadora, te comentaba, Ana Graciela Bedoya y Juan Vanegas, y se dieron a la tarea de hacer un rescate de algunas recetas de familias como la familia Nava, Pastén, Los Rojas, entre otras familias ya de mucho tiempo en Culhuacán, que nos brindaron la oportunidad de facilitarnos sus recetas, que aquí las manejamos y que es parte de la memoria histórica de su pueblo. Pues súper trabajo, felicidades, qué bueno que hacen esto para que no se pierda la tradición culinaria de Culhuacán. Es parte del quehacer institucional. Pues muchísimas gracias, Carmen. Gracias por abrirnos las puertas de este museo, de este exconvento que es maravilloso. Y voy a dar una caminadita por ahí para seguirlo disfrutando. Con mucho gusto, este lugar los espera. La entrada es libre, exconvento de Culhuacán. Muchísimas gracias. Ya estamos aquí en cocina y es la cocina de Leandra Rodríguez, que muy amablemente nos invitó a ver una preparación pues de origen prehispánico, que ella ha heredado la receta de generaciones pasadas. Y pues recordemos que el mextlapique que vamos a hacer pues viene del náhuatl mixin, que es pescado, y tlapictli, que es el envuelto en hojas. Pero mejor veamos con Leandra que nos explique cómo se hace esta receta. Hola Leandra, sí. Gracias por recibirnos. No, al contrario, muchas gracias por venir a su casa. A ver, cuéntame. Mire, bueno, los ingredientes que tenemos para la elaboración, vamos a utilizar algunos tipos de quelites. Tenemos lengua de vaca. Lengua de vaca, que años de no verla. Este es un quelite que rara vez se ve hoy día en la ciudad. Obviamente, para envolver tenemos totomostle u hoja de tamal, previamente ya mojada para suavizarla. Vamos a ponerle ajo picado, chile de árbol picado, es árbol seco. Vamos a ponerle nopalitos, también picaditos. Este filete de sierra. Vamos a ponerle otro quelite, que es el epazote. Vamos a ponerle también su choconostle, previamente pelado y sin la tuna. Tenemos aquí otro tipo de quelite, que es el cilantro picado. Tenemos aquí las lenguas de vaca ya picadas. Tenemos charales. Las proteínas pueden ser charales, molleja de pollo. Que original era con pescado. El original era con pescado. Aquí este quelite se llama chocoyol. Esto lo utilizamos para aderezar algunas ensaladas y en este caso vamos a aderezar nuestra salsa. Y tiene un sabor cítrico, ¿no? Tiene un sabor cítrico. De hecho, nosotros de niño nos daba sed y era lo que comíamos. ¿Cómo vamos a hacer el tapique? Bueno, el mixtlapique o tlapique. Dependiendo de la zona donde vivan, pues se le puede mencionar de diferentes maneras. Me imagino que revuelves el nopal, lo cueces y lo revuelves con todos los verdes que tiene. En este cebolla, caso, bueno, ya tengo una preparación previamente hecha. Aquí, bueno, cocimos el nopal, pero generalmente va con todo crudo. Va el nopal crudo. Hacemos nuestra generosa cama de hojas.
le vamos dando para forma. que no se salga. Una vez que tenemos ya nuestras camas, vamos a revolver todos estos condimentos, a excepción de las proteínas, vamos a revolverlos muy bien mezcladitos en una cacerola grande. Esto es una comida abundante, porque es una comida de mucho trabajo. Necesitamos igual una cacerola grande para que todo se mezcle, y va a llevar manteca de cerdo y va a llevar sal. El punto de sal, bueno, uno lo define. Así es originalmente como se hacen aquí en Culhuacán. Pues vamos a armar uno. Claro que sí. Miren, con el dedito gordo vamos a detener la hoja para que no se despeinen. Y ponemos la preparación. Enseguida ponemos la preparación que ya contiene todos los ingredientes. Mire, esta es una comida generosa, entonces ponemos 3 filetes. Ah, 3 filetes, ok. Sí. Mire, le puse sal con pimienta. Ah, ok. Porque aunque la preparación tiene sal, el pescadito pues también debe de llevar su propio sabor. Son comidas abundantes porque es comida de mucho trabajo. Claro. Entonces, pues después de una larga jornada de trabajo y todavía prepararlos será un gusto. Y muy sano, porque son puros vegetales más el pescado. Claro. Más sano no puede ser. Claro que sí. Vamos a doblarle la colita. Ok. Se le dobla porque tenemos que hacer unos amarres con las hojas. Los laquipiques, eso es lo que tiene, hay que ponerle sus amarres para que no se... Y al hacerlo de charal, ¿el charal lo echas así o lo guisas? Sí, no, mire, el charal, ese no lo guisamos. Lo pones nada más tal le cual. quitamos la cabecita. Ajá. Ya que se les quitó la cabeza, se van a pasar por un colador. Pero bueno, ya que está colado, se pasa, se extienden en el colador y se les va a pasar un trapito limpio. Todavía se les pasa un trapo limpio para que termine de sacar todo. Mira qué bonitos nudos hiciste. Sí, es que de esto se trata el platique de que se vea anudarlo. bonito. Sí. Sí, pues es que todo esto, bueno, es una preciosidad. Sí, es un deleite y todo está se reviviendo las elabora. tradiciones culinarias de Sí. la zona lacustre. Pues ahora hay que llevarlo al comal Ahora mire, ya que tiene sus amarres, lo llevamos al comal. y aquí nos esperamos. Aquí nos ¿Cuántos esperamos. minutos? Mire, como aquí ya le dimos una precocida al nopal, va a durar como entre unos 10 a 14 minutos, ¿sí? A que se cosa. Se le va a estar, yo aquí lo que hago, cada 7 minutos lo volteo. ¿Cómo vamos a saber que ya está? Toda la verdurita escurre su agüita, ¿sí? Ok. Entonces, cuando ya deje de escurrir, quiere decir que ya está. Y además la hoja nos los va a indicar porque, mire, se va va poniendo quemando, se negrita. va asando. ¿Sí? Entonces Claro. a veces queda completamente negrita la hoja. Y ya lo volteas. Con un cuchillito abrimos y ya eso nos va a indicar indicando. que ya está Ahora, cocido. ¿desde cuándo haces mextlapic? ¿Quién te enseñó? Aquí me Cuéntame. enseñaron mis papás y mis abuelos. Yo entré a la cocina alrededor de como entre 4 o 5 años. Uy, chiquitita. Sí, Varias quemadas te has de haber metido. sí, pues bueno, Va aprendiendo. como a los 8 sí. A nosotros lo que nos ponían a hacer era a lavar las verduras Ok. o colectar las cosas. De acuerdo a la edad nos iban dando un grado de dificultad. Para nosotros siempre fue, o al menos para mí siempre fue un juego, porque aquí en este trabajo intervenían los abuelos, los papás, las tías, los primos, todos. Era la reunión de Era la la familia. reunión. Para mí este tipo de comidas representa el amor, la familia, el trabajo, nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestro legado. Cuando lo comes sabe hogar. Sabe a hogar. Ahora me sabe a recuerdos y a hogar. Pero mira, lo que no ha cambiado son estas recetas que seguimos disfrutando Exactamente. y que es lo más sano, porque recordemos que los prehispánicos, pues Sí. sus cocciones eran asado, hervido y vapor. No Sí. teníamos las frituras, no teníamos nada de estas Sí, sí, es técnicas que nos cierto. traen los españoles. Nos platicaba mi abuelo, mi papá, cuando venía Moctezuma a sus baños de Temazcal al Cerro de la Estrella, era lo que les hacían de comer. Su séquito iba en busca de lo que encontrara, porque precisamente por ser una zona lacustre. Y antes los hacían hasta con los ajolotes. Ah, claro. Es que era los ajolotes con los acosiles. Acosiles, Ujú, y toda la variedad de quelites.
Miren nada más qué bonito. Sí. La hoja quemada, tatemada del... Inclusive a veces Totomostle. si se le pasa un pedacito de hoja quemada a su taco, no pasa nada. No, le da un sabor a Es- tatemado divino. Sabe rico, sí. Espectacular. A mí se me hace que esto ya está, Leandra. A ver, le voy Ya. a quitar el amarre. Sí. Vamos a abrirlo. Uy, mira nada más qué delicia. Mira nada más qué cosa más rica. Toda la verdura cocida. Y le echamos salsita. Sí. Y a la salsita le echamos los... Mire, a la salsita lo que le vamos a Chocotos. poner es otro quelite, que son los chocoyoles. Los chocoyoles. Estos le da un sabor acidito, a limonado. Qué delicia. Pero vamos a probarlo aquí, a ver. Te doy Claro que sí. un tenedor. Vamos a echarle tantita salsita, como dices, con Claro. el quelite, a ver. Yo le voy a echar aquí un poco. Le pongo un poquito más. A ver, así, a probar se ha dicho. A probar, adelante, chef. Esto es una verdadera delicia. ¿Tipo? Sabe a México prehispánico. El sabor al limonado del quelite, con los nopales, el pescado. Un deleite, algo de veras único. Y qué bueno que se sigue conservando esta tradición aquí en Culhuacán. Estamos con el señor Esteban Salvador y Gabino Barreto, encargados de coordinar y dirigir este baile de las máscaras. Y me gustaría preguntarte, Esteban, ¿desde cuándo hacen esta celebración? Nosotros aquí en el barrio de Santa Ana tenemos aproximadamente del siglo pasado, 122 años tenemos. Realizando el baile Realizando de las las de las máscaras. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza? Simbolizamos las máscaras nosotros una rebelión hacia los Maximiliano y su esposa Carlota. Carlota. O sea, es una lucha. Una por lucha, la sí. Independencia, una protesta, digamos. Así es, entre los pobres no podíamos bailar con los ricos, ¿no? Entonces se hace una rebelión, es una rebelión hacia ellos. Ah, ok, qué interesante. Gabino, ¿ustedes hacen las máscaras? No, como tal nosotros no las hacemos. Voy a cumplir 53 años y desde chiquillo nosotros, ya murió el señor del Pino, de ahí de Santa María hasta Huacán. Él era el que nos abastecía de todas las máscaras que nosotros necesitáramos. Ya, Y, pues, son... y la siguen conservando ustedes. Ya Sí, son esta es parte la de- tradicional. Parte de San Francisco, Sí, estas de máscaras. parte de San Francisco, Culhuacán. Ha cambiado un poco y existen con piedra, puede encontrar unas rojas. Han evolucionado Sí, un poco. pues ha pasado el tiempo. ¿Cuánta gente participa en el baile? Normalmente tendrían que bailar 6 y 6 parejas, de enfrente de nosotros y 6 parejas del otro, pero pues es tan grande y tan colorido este carnaval que pues... ¿Participa todo el No, que participan bastante gente, muchísima gente. Yo creo que es un orgullo de San Francisco Culhuacán, nuestro carnaval, y nos gustaría que algún día llegaran a venir a verlo el día que bailamos para que tuvieran la idea
la dicha que es tener esta tradición en nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Gabino, gracias, Salvador. Y pues nos vemos en el baile de máscaras el martes previo al miércoles de ceniza, aquí en San Francisco, Culhuacán. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, hemos iniciado el tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación, de reflexión, de volver a Dios. Y es por eso que iniciamos con el miércoles de ceniza. La ceniza nos recuerda el momento en que el ser humano reconoce que es criatura de Dios, se tiene que acercar al Señor, al Creador. Recuerden que esta devoción de la Semana Santa es recordar los misterios de nuestro Señor que entregó su vida por nuestra salvación eterna. Y antes de eso los cristianos eran de otros pueblos, de otras culturas, tenían otras tradiciones y celebraban otros motivos, entre ellas las fiestas paganas. De ahí viene la palabra carnaval, porque con eso tenían sus fiestas, y viene de carne. Entonces todo aquello que tenía que ver con la carne, la gula, la avaricia, pues los griegos, los romanos, los celtas lo exaltaban en sus divinidades. La Iglesia, al tener personajes, gente como ustedes igual, pecadoras, conversos, que se convertían, entonces celebraban el acto del carnaval, que era previamente cuando da la luna de la primavera, la primera luna llena. Una semana después se celebra la resurrección de Cristo, y de ahí se celebra después, 40 días antes, la cuarentena, la Cuaresma, y inicia con el miércoles de ceniza. Antes de el tiempo de miércoles de ceniza, pues la gente hace los carnavales, fiestas en donde se desemboca, hace bullicio, se disfraza, come, bebe, traga. Pero bueno, a final de cuentas, eso implica que la vida humana tiene su fase en donde nosotros nos descontrolamos, donde no tenemos la capacidad de controlarnos, de saber poner límites. Y de ahí la Iglesia nos pide que tengamos mesura, tengamos un poquito de toma de conciencia, que todo lo carnal no lo es para siempre. Por eso viene el proceso de conversión, 40 días, y lo iniciamos con la toma de ceniza, donde reconocemos que somos polvo, al polvo hemos de volver, y reconocemos que Cristo es el Salvador, el Rey del universo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y es por eso que en este momento pues vamos a iniciar con el sacramento o el sacramental de imponernos la ceniza, y lo ponemos en la frente porque la frente es donde nos miran, para que vean que realmente nosotros estamos dispuestos al cambio. Recordemos que es un cambio, una transformación, es un volverse a Dios, enmendar nuestra vida de todos nuestros errores. Que Dios nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pedimos la energía
encuentro con el señor Hilario Salvador, cronista de estos barrios de Culhuacán, y pues me gustaría empezar a preguntarle el origen de todo el pueblo de Culhuacán. Sí, nuestro pueblo se funda en el 670. ¿Sí? Y bueno, en ese momento nosotros estamos considerados como 11 barrios. Pero en 1928, a raíz de una ley que se llamó la Ley Orgánica de 1928, separan ahora 4 barrios cuatro barrios de Culhuacán nos quedamos del lado de Coyoacán y 4 barrios de Culhuacán se quedan en Iztapalapa. Y bueno, pues nuestra tragedia, ahí es cuando empieza realmente la separación del pueblo, en el sentido de que ahora, en 1923, viene la dotación de la tierra. En este momento estamos viviendo una época pues bastante difícil. Esos 4 barrios que le mencionaba es el barrio de la Magdalena, el barrio de San Juan, el barrio de Santa Ana y el barrio de San Francisco. Al barrio de San Francisco se le considera como barrio cabecera porque es el que le da el nombre al pueblo. Pero bueno, en 1923 viene la dotación de tierra, de tierra ejidal. En el 67 viene la expropiación y es la consecuencia de ahorita las unidades habitacionales que tenemos en el lado de CTM Culhuacán, La Piloto. Pues es una serie de unidades. Perdemos la tierra ejidal. Chilampas, exactamente. Todos. Interesante lo que me dice, pero realmente a los pueblos nunca se les puede desaparecer en su cultura. No han podido desaparecer ni kurdos, ni tártaros, ni tantos pueblos que quedan divididos. Y hablando del origen de este hermoso Culhuacán, veo unas cerámicas o unas vasijas ceremoniales divinas. ¿Dónde las han encontrado? ¿Qué significado tienen estas vasijas para poder rastrear la historia Sí. del pueblo originario? Nosotros obviamente pues, nos encontramos aquí en el Panteón del Pueblo San Luis Culhuacán. Ha sido la consecuencia precisamente de cuando abren algunas fosas, estas vasijas van saliendo de ahí. ¿Sí? Entonces, en consecuencia de esto, nosotros consideramos que el panteón tuvo que haber sido un centro ceremonial. Aquí quien nos evangeliza son los agustinos. Entonces, esa cruz que tenemos de espaldas, le llamamos las cruces del apostolado, que precisamente fue la consecuencia de que los agustinos, en el momento que había ya evangelizado un barrio, ponían la cruz del apostolado. Entonces, en la iglesia de Santa Ana, en la iglesia de San Francisco, normalmente los agustinos, allá donde había una pirámide, pues ponían una cruz, y aquí en el panteón consideramos que también había sido un centro religioso, puesto que tenemos como referencia una cruz también del apostolado. Entonces aquí tuvo que haber sido un gran centro religioso, y todas estas vasijas pues son ofrendas a sus difuntos de ese momento que estaban ellos sepultando. Ok, y este fémur, que nunca había visto algo similar. Este fémur ya está documentada por arqueología mexicana y le llaman raspador. Y dice ahí la revista, pues precisamente que se ocupa para ceremonias fúnebres. Principalmente ahorita la ceremonia más antigua que tenemos pues es la que acaba de hacer mis compañeros, que es la del saludo a los 4 rumbos. Y bueno, pues tenemos la de nuestros santos patrones. Tenemos 4 barrios y obviamente cada barrio tiene su santo patrón y pues están sus festividades. Dentro de eso pues entran las mayordomías, ¿no? Que siguen conservando esa parte tradicional de las fiestas, ¿no? En cuanto al lenguaje, se ha tratado de recuperar el náhuatl. El lenguaje se ha tratado de recuperar. Por desgracia, casi está perdido. Pero yo les decía... No han luchado por una escuela, una academia de lengua. Se está luchando. Mi compañero Antonio Salvador, pues es el que está luchando pues precisamente para tratar de recuperar esa parte de la lengua, ¿no? Que es importantísimo. Yo les decía a mis compañeros a manera de analogía, miren, nosotros ya perdimos la lengua, pero todavía tenemos la tonadita. El náhuatl es una lengua melodiosa. Nosotros, ¿por qué nos se identifican en provincia? Cuando vamos a provincia. Dice, tú vienes de la Ciudad de México, porque todavía lo hacemos cantadito. Eso es lo que se consideraba al náhuatl, ¿no? Una lengua muy melodiosa. Entonces les comento nuevamente, nosotros ya perdimos la lengua, pero la tonada todavía la tenemos. Y en cuanto a la gastronomía, ¿qué conservan? La gastronomía, pues era un pueblo lacustre. Claro. Inclusive al ratito vamos a ir a ver la gastronomía, y uno de los platillos que todavía conservamos es precisamente lo que se da
cuando hay un difunto con nosotros. Se va a hacer charales, obviamente aquí habían canales, y la otra parte todavía está Canal Nacional, y ahí pues, había, en su momento, había hasta carpa, ¿no? Y obviamente pues el charal pues era parte de, y bueno, pues nopales, pues no se diga, ¿no? Entonces es la parte que ahorita... Nopales, quelites. Exactamente. El pato, también se hacía pato, pato. el conejo. Ajá. Entonces sí, todavía hay bastantes platillos que se siguen... Acosiles sigue habiendo. Acosiles, sí, todavía siguen habiendo. Pero obviamente pues ya... ¿Ranas comen o ya no? Ahorita ya no. Ahorita ya no. Pues, sí, pero bueno, como platillo sí lo teníamos. Ajolote prohibido. Tampoco. No, ahorita ya no, aquí no. ¿Lo llegó a probar? Yo nunca. ¿Nunca? No, nunca. Sí. Ok. Yo sí. Pues bueno, ¿qué tal si me invita a la cocina para ver qué, Claro que sí. qué sorpresa nos tienen? Claro que sí. ¿Vale? Pues vamos a cocinar este rico platillo característico de este barrio de Culhuacán. Estamos en la casa de la familia de la Rosa, donde la señora de la casa, muy amablemente, doña Juana Reyes, nos va a compartir una tradicional receta de aquí de Culhuacán que se llama charales en salsa verde. A ver, cuénteme, doña Juana, Bueno. ¿cómo surge esta receta? ¿Qué tipo de celebración? Bueno, este platillo se usa acá cuando alguien fallece. Es lo que se le da de comer a toda la gente que nos acompaña. Son charalitos en salsa verde que lleva nopales, lleva papas, lleva cilantro, cominos, su cebolla y su ajo. Ah, pues qué delicia, y justo se me hace un plato ideal también para la cuaresma, ya que no podemos comer carne, hay que comer pescados, y los charales pues es un pescado endémico del altiplano central de México, pertenece a la especie Chirostoma, y pues es muy rico en zinc, en potasio, fósforo, entonces es una gran fuente de proteínas y pues no contiene carbohidratos. Ahora, los charales se comen secos porque es una especie muy espinuda y hay una forma de limpiarlos, ¿no? Ah, claro. A ver, sí. ¿me cuentan? Bueno. Aquí los tenemos. Estos son los charales que están sucios. Y ya enteros, ¿no? Ajá, y son enteros, ajá. Se les quita la cabecita y quedan así. Ya quedan limpios. Y todo Pero estos se tallan con una bolsita. Los mete aquí a la bolsa, o sea, como que se cierne. Se cierne, ándele. Y sale todo este polvo. Y sale todo este polvo, para que no se amargue el chile. Claro. Ya posteriormente que están así limpios, se fríen con manteca de cerdo. Okay. Se fríen, pero ya tenemos cocido el tomate con el chile, los nopales, las papas. Entonces ya después se sazona el chile también con manteca y se le agregan los charales. Posteriormente se le agregan los nopales, la papa y su cilantro va picado. Su cilantro, ok. Es importante decir que en todos los platos ceremoniales y más con los productos endémicos que encuentran durante la evangelización, se mete forzosamente la manteca de cerdo. Por eso es que los tamales llevan manteca, el mole se fríe con cerdo, este plato que es de la zona lacustre y que es un plato de los pueblos originarios del altiplano central, pues les meten la manteca. ¿Por qué? Porque España venía de cientos de años de estar sacando judíos y árabes o moros de su territorio. Un animal que no comen ellos es el cerdo. Entonces, para evitar que llegaran otras religiones a los nuevos territorios o a las tierras colonizadas, fue meter el cerdo como parte de la cristiandad. Es un símbolo muy importante en la evangelización. Como nos lleva mucho tiempo hervir y cortar, ya tenemos todo preparado. Ahorita vamos a presentar el plato. Sí. Y aquí tenemos unos nopalitos con rajas. Esto, bueno, aquí lo acostumbramos a llevarlo como almuerzo a los señores que van y hacen la fosa para el difunto. Se les lleva nopales con rajas. Esto es para los sepultureros. Sí, y frijoles.
frijoles de la Y eso olla. se les da de almorzar. Y esto, me imagino que se acompaña también con arroz. Ajá, esto se acompaña con arroz y si usted gusta, pues con frijolitos Que arroz también. y frijoles no puede faltar sí, en no, la comida ajá, mexicana, la y comida menos mexicana, en sí. comida de celebraciones. Pues a ver, vamos a presentar el plato. Bueno, y aquí está ya nuestro plato con los 3 elementos infaltables en cualquier plato de fiesta o de ceremonia, que sería este caso. Y pues los nopales con los charales, el arroz y los frijoles. Y pues vamos a probarlo, a ver. Quiero agarrar de todo un De poco. todo un poco. Es el característico sabor de los charales, que es un sabor potente, tratándose de un pescado seco, pero acompaña muy bien con el frijol negro, con su epazote y el arrocito que tenemos por acá, que es una delicia. Y ahora entiendo por qué siguen conservando las tradiciones y tanta gente pues llega a estas ceremonias, porque pues ¿quién se va a querer perder un plato tan delicioso que se sigue conservando por años, por siglos en esta zona de la Ciudad de México? Pues muchísimas gracias. No, Quedó qué bueno que le haya delicioso, el gustado. picor está muy rico, Ajá. la acidez, la sazón, todo. Ah. Pues muchísimas gracias, yo continúo con mi camino. Ah, claro que ¿Vale? Sí. Pues gracias, doña Pues qué Juanita. bueno que le haya gustado y aquí está su casa cuando guste Gracias. venir. Estamos en contacto. Ándele, Hasta luego, sí, hasta chao. luego. En este mural que tenemos de la Virgen de Guadalupe representa la victoria del cristianismo sobre la religión prehispánica. Podemos apreciar cómo la Guadalupe emerge victoriosa sobre los dioses prehispánicos, cuyas cabezas fueron arrojadas al agua para que se los llevara la corriente. Pero en realidad no sucedió así. Los locales seguían colocando a sus dioses detrás de los altares, adorando a las 2 religiones, lo cual da un sincretismo único y nos da una forma muy diferente de religión que nos identifica como mexicanos. Las fiestas patronales desde entonces tomaron ese olor, color y sabor, música, bailes, que solamente sucedió de este lado del Atlántico. Muchísimas gracias por haberme acompañado y los espero en el siguiente capítulo. Hasta pronto.